Tiempo Real con Claudia Mendoza. Hoy comenzamos una serie de episodios en donde vamos a hablar de comunidad, de ser latinos, de ser inmigrantes, de hablar español, de todas las cosas que nos hemos perdido, de todas las cosas que hemos descubierto en nuestra calidad de inmigrantes, de crecer familias, de crecer negocios, de ser parte de una comunidad y de ser parte de un país al que elegimos como nuestro destino después de que abandonamos o dejamos nuestros países. Entonces quiero invitarlos a esta conversación en donde espero que todos ustedes hagan parte de ella, que nos conectemos y que nos ayudemos entre todos a seguir construyendo la comunidad que necesitamos para hacernos cada vez más fuertes. Los espero en Tiempo Real con Claudia Mendoza. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Tiempo Real con Claudia Mendoza. Ha sido increíble la recepción de los dos primeros episodios. Muchísimas gracias por verlo, por suscribirse a él. Esto es una aventura para todos nosotros y lo único que queremos es que sea un proceso orgánico de conectarnos, de recibir información, de que la información y de la conversación que tenemos aquí sea de utilidad para todos nosotros. Otra vez, yo soy Claudia Mendoza en nuestro podcast Tiempo Real con Claudia Mendoza y con Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Otra vez al lado de Claudia Mendoza y tratando de seguirle los pasos. Ya no ha sido fácil también, otra vez lo repito, pero aquí estamos. Bueno, nosotros tratamos de traer las conversaciones diarias de la vida que hemos tenido desde que éramos chiquitos, más grandes, más grandes, más grandes. Esto es lo que hacemos siempre, establecer conversaciones con concepto, con criterio que crea o que genere una conversación mayor entre todos. Cuando yo empecé, o sea, desde antes y cuando dije, bueno, ya por fin le estoy metiendo al podcast, la gente me decía, oh my God, ¿de qué vas a hablar? ¿De política? Y entonces, claro, la gente que me conoce sabe que soy un poco intensa para hablar de política por mis actividades, pero claro que hay que hablar de política. Una de las cosas, don Javi, que nosotros que nos damos cuenta, ¿cierto? Es que la gente dice, ay no, yo no hablo de qué. Ni de religión ni de política. Con la mano acá. Sí. Un gran error. Un grave error de no hablar de política. Lo que pasa es que no se entiende cómo es la política de verdad. La política Exacto. no es hablar de un candidato, O de una persona. o de una persona o de alguien. La política es hablar sobre la política que te está interviniendo en la vida tuya, cómo sirve, cómo te llega el agua, cómo te llega la luz, cómo te llega la carretera, cómo te llega la escuela, en dónde están tus impuestos, en qué los usan las personas que están detrás de los presupuestos. Eso es la política. No, sí, buenísimo. Eso es la visión normal de la una política. Persona normal de la política. Entonces, pero vamos a irnos de para atrás. ¿De dónde viene la palabra política? Porque hoy, gracias a este proceso de desinformación, de los momentos políticos, sociales, económicos que estamos viviendo a nivel mundial, porque no es solo acá ni en los países de nosotros de origen, sino a nivel mundial, el concepto de política se ha descompuesto, desfigurado. Entonces, la política viene y va a aparecer cuando, pues lo vamos a leer acá. La política es el conjunto de actividades que se asocia con la toma de decisión de un grupo. Política viene de la palabra polis, que es ciudad y estado. En la época de Aristóteles, él escribió uno de sus grandes libros, se llamaba La Política, que era acerca de la organización y la administración de la polis. ¿Qué quiere decir? Que la política es la actividad humana de organizarse y velar por los intereses del pueblo. De una comunidad. De una comunidad del pueblo. Pero entonces, polis es ciudad, pueblo, people. Hay una cosa en la que estaba pensando esta mañana. Espera. Lo que pasa es que hay que quitar un poquito esa denominación de pueblo.
como se habla de pueblo, la gente cree que el pueblo es el El pueblo, pobre, o el sea, pobre. los pobres Oh, you're right. sí, Tienes razón. no, entonces toca hablar sobre la La comunidad, comunidad, la porque uno gente. dice pueblo, no, yo tengo plata, entonces no soy del pueblo, o Bueno, tú sea, tienes toda la entonces razón. hay que hablar que es el conjunto de personas que se llama comunidad, y es Sí. la que alguien, usted elige para que te represente. Entonces, la vida comunitaria. Entonces, cuando estaba esta mañana pensando en lo que nos íbamos a sentar a hablar, resulta que nosotros, todos los que estamos acá, vivimos en este país, venimos de otros países, vivimos bajo el concepto del gobierno democrático, que quiere decir que es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo de la gente, de la gente. Por ejemplo, ¿por qué el pueblo? ¿Por qué insisto en decir el pueblo? La Constitución de Estados Unidos, que cumple este año 250 años, la primera palabra es we the people. Nosotros la gente, nosotros el pueblo, nosotros la comunidad. Eso es una frase que envuelve todo, que crea compromiso, que crea derechos, pero también obligaciones, que genera privilegios, pero también responsabilidades. Es igual, esa constitución se ha copiado en muchas partes o se ha alimentado los países de una o de otra. Todo eso funciona bajo gobiernos elegidos por voto popular. Entonces, ¿se acuerdan que cuando estábamos chiquitos nos daban clases de cívica? Claro. Cívica era lo que explicaba cómo funcionaba el gobierno. Entonces uno decía, ¡ay, qué pedazo la cívica! Pues resulta que de eso debería ser obligatorio. Hoy venimos a este país, empezamos a educar a nuestros hijos y no hay clase de cívica. ¿Por qué? Porque la información no sé cómo la adquieren de verdad los niños, cómo aprenden, cómo funciona. Creo que como en high school, Sí, en high en school. bachillerato, que Sí, estudian porque historia y gobierno de los Estados no, Unidos. Isabela y Antonia vieron. Sí, pero no de niños, como No, no, uno, grande, o sea, ya cuando pueden en el entender en el high school. en Bueno, el bachillerato. entonces, todo esto es para decir que nosotros pareciera que no somos No, conscientes pero de que esa conversación de lo que es la política y lo que es en la condición de un gobierno tiene que ser como una, una, una conversación familiar, donde los papás le cuentan a los hijos cómo es que se. la educación empieza en la Pero casa. sí, exactamente, hay que también uno ser parte de comentarle a los hijos. En la época de cuando mi papá ya teníamos que votar, mi papá nos llevaba a votar. Mi papá decía, bueno, vámonos a votar y nos llevaba a todos a votar. O sea, él iba a votar, pero la No, familia iba entera. y desde chiquitos nos llevaba Claro, 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 pues claro, con él. Y claro, él claro, votaba y claro. nosotros lo ¿Qué esperábamos. Que significa? después que ya crecimos, él, pues íbamos todos ya grandes y votábamos cada uno Claro. y nos Pero recogíamos. entonces, como siempre, nos vamos para adelante, vamos para atrás. ¿Qué significa votar? ¿Qué significa votar? Que usted ejerce el derecho del voto. El derecho del voto es que usted tiene un documento que le permite votar. En su país de origen, usted nace en su país, usted es ciudadano de ese país, le dan una cédula y cuando es mayor de edad usted puede votar. En este país, usted puede llegar aquí, se vuelve ciudadano, lo mismo. Le dan el derecho, que es un privilegio de votar. Pero resulta que estamos llenos de desinformación, estamos llenos de historia y años que se acumulan en ese proceso de desdibujar la interacción de la comunidad con el gobierno, en donde la gente dice, eso no es conmigo, eso siempre es lo mismo, todo está corrupto, eso venden a todo el mundo. Tenemos un componente muy serio en Estados Unidos que para mí me ha llamado siempre la atención, es que como somos tantos inmigrantes, ¿cierto? En Mm. Estados Unidos, la mayoría de gente latina somos inmigrantes y traemos de nuestros países toda esa carga de la corrupción, de que no funciona, de que no hay una interacción, que la gente, que no hay un trabajo en equipo, de cómo la comunidad se encarga de que sean mejores. ¿Cierto? Entonces, eso, espérame, ¿a Sí, qué sí, no, no voy? está bien. Entonces la gente llega aquí y aunque dura mucho tiempo y le dan el derecho a votar, dice, pero ¿para qué voto? ¿Para qué voto? No, lo que pasa es que hay mucha desinformación y no estamos ubicados geográficamente. Ujú. Primero que todo, no sabemos en dónde estamos. O sea, llegamos y muchas personas no saben en qué condado, ni en qué ciudad, ni en qué estado se vive. Entonces, claro, uno viene de un gobierno republicano, No, no, de una de república. una república, donde un presidente es el que manda en el país. Mm. Claro. No, no vamos, ahí quiero No, no, llegar. no, 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 espere. espérate. No, vamos a empezar la clase cívica. Por eso. Párate un momentico. Todos los gobiernos que son de voto popular
la mayoría de veces tienen tres ramas. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces vamos a ir a la clase. Pero primero que todo es no, demócratas. no tiene que ver con No, no, demócratas no, o no. republicanos. No, primero que todo tenemos que decir No, cuál es. todavía no. No, Espérate. tenemos que decir primero que todo quiénes son. O sea, Espérame un momento. Es que eso funciona para todos. Ese esquema de los Claro. tres poderes, ¿cuál es? El Ejecutivo es el presidente. El Legislativo es la Cámara de Representantes y el Senado. Y el Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia. Eso estamos hablando en cualquier país que tiene elección popular, elección por voto popular. La democracia. Que es un gobierno democrático, que es el poder del pueblo. Cuando de la gente. es el Estamos Estado hablando de democracia. gente donde tú puedes salir a votar. No, donde hay democracia. Entonces, hay partes donde tú puedes votar, pero ya saben quién va a ganar. ¿Sí ves? Ese es el problema. No. Es que eso es lo que pasa. Hay muchos países que la gente puede. La gente no ejerce la democracia. No, puede votar, pero. Bueno, no, porque no son gobiernos democráticos. Bueno, por eso, pero votan. Listo. Entonces, pero aquí estamos hablando de lo básico. De lo básico, lo que dice la definición. Exacto. La Constitución dice que hay tres y que esos tres poderes se deben balancear. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en los países, en la mayoría de países que son repúblicas, que la mayoría son de Latinoamérica, que es donde hablamos español. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos tenemos una diferencia con muchos países, que somos un gobierno federal. Quiere decir que hay un gobierno central federal en Washington, D.C., y que cada uno de los estados se comporta como su propio gobierno. Cada estado de los Estados Unidos es como un país chiquito. Tiene un gobernador, que es el poder ejecutivo, tiene un Senado y Cámara y Suprema Corte. Hemos encontrado casos, ¿cierto?, en que un gobernador tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos. En su estado. En su estado. O sea, tiene la capacidad de veto. El gobernador es dueño del estado. Del estado. ¿Qué pasa con él? Entonces, en los países de nosotros, por ejemplo, Colombia o muchos países parecidos, tienen un presidente elegido por el voto popular, el Senado, la Cámara y la Suprema Corte y una Corte Constitucional. Ahora no estoy muy segura. No, la Corte Constitucional es cuando se arma, cuando van a cambiar. Van a hacer otra cosa. Entonces, resulta que todos nosotros que somos la comunidad, en mi caso el pueblo, la gente, no somos conscientes de todos esos poderes que están ahí arriba, pero ¿por qué no somos conscientes? Que no entendemos las responsabilidades de cada uno de ellos. Entonces, para cada persona, lo más fácil de pensar es, el que el presidente no sirve para nada, o el presidente es una maravilla. El presidente no hace nada. El que toma las leyes, ¿quién las aprueba? Pues el Senado. ¿Y quién más? Y la Cámara, claro. Entonces, los que proponen las leyes y las aprueban son los senadores y los representantes a la Cámara, pero la gente se fija es en el presidente. Pero aquí lo que pasa es que todos pues llegan con la idea de que el presidente es presidente. Claro, exacto, pero eso no es así. No, y es importante que lo aclaremos y no es personal si me gusta o no el presidente, ya vamos a tu punto. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de que tenemos una constitución que dice cómo está establecido el gobierno y las entidades del gobierno, más todo lo Estado federal, es que tenemos partidos políticos. Hay partidos políticos, los tradicionales no, los más importantes, los que más se cuentan, que son... Pues demócrata. No, a ver. Demócrata y republicano. Partido demócrata y que son los liberales y conservadores. Y republicano en Estados Unidos, que se identifican. Que también son liberales y conservadores en los países de nosotros, liberales. Pero pues allá, de todas maneras, en los países de nosotros hay 20 partidos. Pero aquí también, aquí hay un partido que es el independiente, pero también hay personas que dicen, yo no estoy registrada con ningún partido, se llama No Party Affiliation, que es, hay dos candidatos aquí, dos senadores que se hicieron elegir como independientes, que es del estado de Vermont y del estado de Maine. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con que entonces hay gobiernos republicanos, hay gobiernos demócratas, pero lo importante es que normalmente, en situaciones normales, los dos partidos trabajan de la mano para lograr políticas de desarrollo para su comunidad. Eso es de lo que se trata. Entonces, ahora, vamos a volvernos a la gente. Se trata de legislar. De legislar por el bien de la comunidad. Para el bien de la comunidad. De la comunidad. Para eso tú votas, para tener una representación para las decisiones que te tomen
para su comunidad. Sí. Esa es la política. No más, no estamos, ahí es donde uno tiene que entender que el gobernador de la Florida, en el caso de nosotros, tiene mando sobre el estado de la Florida. Sobre la economía. Pero a partir de eso, usted vive en una ciudad donde tienes un alcalde. Bueno, entonces ahora nos vamos a empezar, concentrémonos en el estado de la Florida. Para todos nosotros que vivimos Que acá. es parecido a en Claro, todos los entonces, estados de un los estado estados. tiene el mismo gobierno, pero pues en su estado, ¿cierto? Entonces les voy a contar una cosa. A nivel nacional tenemos 100 senadores que representan todos los Sí. estados de los Estados Unidos y 435 representantes a la Cámara, que este año los van a cambiar a Sí, todos. pero estos 100 senadores están de acuerdo a la cantidad de personas que hay por estados. Por lo menos, si California puede tener 15 senadores, porque tiene la comunidad de Más gente. California tiene, vamos a decir, 20 millones de personas. Es proporcional. Los Nosotros senadores, tenemos dos. los senadores son proporcional a los habitantes que existen. Y a los votos electorales. No, que existen. Sí. No, pero eso es para el presidente, los votos electorales. Sí, que Pero para representa. los senadores es la cantidad de Bueno, personas. pero esto que es un existen. dato importante, saber que hay senadores, representantes y 9 jueces de la Suprema Corte. Ahora vamos a venir al estado de la Florida. Tenemos un senado con 40 senadores de todo el estado de la Florida y 120 representantes a la Cámara. Toda esta gente es, entonces, en el primer episodio hablábamos de una actividad que se hace cuando uno está en una reunión que dice a romper el hielo, ¿cierto? Entonces, la primera fue la que echamos del carro. ¿Cuál es la historia? Cuando yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones de comunidad y eso, entonces hacemos este ejercicio. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Y quién es tu representante o quién es tu alcalde? Si sabes quién es tu alcalde, entonces la gente empieza a caminar, yo me llamo esto. ¿Quién es tu representante? ¿Y quién es tu alcalde? ¿Y tú sabes quién es tu senador en Washington? Entonces, eso nos demuestra que no tenemos ningún interés en entender cómo funciona la política para nuestra propia vida. Es que, claro, hay muchas cosas que llegan a convergen en una situación. La gente también todos tenemos que entender que hay una situación muy complicada, Ajá. que es que todos somos inmigrantes. Hombre, que sí. Sí, entonces cuando somos inmigrantes estamos pendientes de la comida y de la cosa y de podernos acomodar en un espacio del cual estamos naciendo, porque es volver a nacer cuando tú llegas a un país y volvemos a nacer. Sí. Y entonces usted está en muchas cosas, obviamente, que no se le quita a las personas de saber exactamente dónde están ubicados, la ubicación total, porque si tú no te ubicas, pues no sabes dónde estás. Toda la razón. La gente pierde la razón, pierde el conocimiento sobre lo que es la política y quién son sus representantes, porque están tratando de ubicarse claro, en un momento. Al principio. Pues, o sea, y cuando tú llegas al principio te acomodas y se te olvidan las cosas que ya Entonces, ¿tú crees que como somos inmigrantes no tenemos la obligación ni el compromiso de saber dónde estamos parados? Sí, no. Está bien que nosotros tenemos que saber de dónde somos. Listo. Tenemos un componente que es el que estamos tratando de solucionar pero cosas. Eso no tiene nada que ver con eso. Sí, pero, saber de política y saber de dónde estoy parada. Tienes no toda la puede razón. ser. Ahora estamos por eso enseñándole a las personas que ya que se ubicaron, que ya que están ubicadas y saben para dónde más o menos van, 1, 2, 3 años, 4 años, entiendan que ustedes tienen, tan es complicado que te dicen un distrito. Del distrito puedes tener 4 alcaldías. Por eso. Espera, el distrito del senador del estado viene, viene de Labor, pasa por vamos a decir, Pan Spring, y después van a Green Acres y después baja por acá. O sea, pasamos 4 ciudades. Entonces usted dice, a veces no sabe ni siquiera dónde está el mapa. Gracias. Claro, esa es la información. Listo. Esa es la información que tenemos que ayudar. Vamos a ayudarle a la gente y por eso hablamos, por eso tenemos esto. Pero no.
que es que yo estoy ocupada trabajando y sobreviviendo y no puedo, pues por supuesto que no, Pues, pero pero estamos pero hablando que llega un momento en que tienes que saber, claro, a 1, 2 o 3 años ya. pero es que yo Claro, estoy hablando, si yo no estoy estamos hablando del hablando de primer personas día. que tienen 10 años, 15 años en un país y no saben A ver, todavía que, pues ya es otra mira, cosa. una de las estadísticas que tenemos en Estados Unidos es que los latinos somos los que no votamos, los que menos Pero votamos. la A ver, votación pasada sí fueron hartos. espérame un momento. A lo largo de los años, a pesar de la cantidad de latinos que vivimos en Estados Unidos, los que menos votamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que menos información recibimos, porque hablamos en español y no hay información en español. Que quede claro que es que no hay una iniciativa para educar a la comunidad. Y ya vamos a ir a ese punto. Tú tienes razón en que la gente cuando llega no tiene que ubicarse, pero yo disiento, porque cuando tú te mueves a este país, es pensando que te vas a quedar y que este va a ser tu hogar. La prueba es que te estableces, tienes una casa, tienes hijos, mandas los Mm, hijos a la universidad, el hecho que sigas viendo la televisión de tu pueblo y el radio, aquí es donde tú vives, aquí es donde tú pagas claro. impuestos. Impuestos. ¿De qué vive el gobierno? De los impuestos que pagamos. Y entonces, ¿cómo no sabemos cómo esos impuestos van a volver a ser parte de nuestro beneficio? No que nos lo regalen, sino cómo se invierte, cuáles son los proyectos Mm, de inversión social y económica a nivel. Todo eso funciona de esa manera. Una comunidad educada toma mejores decisiones que una que no. Hay un chiste maravilloso de Mafalda. Cuando tú no lees, y yo a eso le aumento una línea, cuando tú no lees o estudias, corres el riesgo de creer todo lo que te dicen. claro, eso es, Entonces, si yo, como ciudadano de este país, porque para ser ciudadano de este país no necesariamente es que tenga un pasaporte azul, sino vivo acá. pero vamos a, ese ser ciudadano llevas ya 10 años. Claro, bueno, pero O sea, entonces, como mínimo si llevas estamos 10 años. hablando de votar y de elegir, pero No, mientras yo voto o claro, elijo, pero, vivo en este país, pero por me supuesto, o beneficio sea, de este vamos a país. decirle, damos chance a la gente que tenga 10 años, el que tiene la ciudadanía hoy y tiene el derecho de votar, que diga hoy, no, es que a mí la política no Por hablo de eso, político. Vamos a decir que son 10 años. no 2 importa. años o 3 años, pues No, pues en ese comienza la pero mira, información y no, no, está bien, tienes está bien. razón, pero es que no, tú, estamos hablando No, de gente adulta, es que no, estamos no, hablando de es gente que que debe educarse para yo tomar tengo, decisiones y ser parte de no, no, este yo tengo el país. ejemplo claro de la amiga que tú encontraste en algún día profesional y todo, que te dijo, apenas la escuché a usted, es que me di cuenta que yo tenía que ir a votar. Ah, Entonces, exacto. eso pues ya es, ahí es donde las Entonces, estadísticas no nos ayudan, acabo de decir, no tenemos información, venimos con unas taras de pero estamos nuestros hablando países de personas educadas en este, profesionales, exacto. Entonces, ¿por qué para mí ha sido tan importante hablar de política? Obviamente son dos temas de política. Uno es este, educar a la comunidad, y el otro es el otro. Hoy estamos hablando de educar a la claro, comunidad. Entonces, pero es que también eso trae responsabilidad. Yo tengo totalmente. que ser responsable con mi futuro, de qué lado de la historia estoy, qué mundo, qué país le voy a dejar a No, mis hijas. está bien, está Si bien. no sé dónde estoy No, parada, si no entiendo cómo funcionan los siempre hemos gobiernos. hablado que al menos tengamos una situación, una ubicación geográfica para que entendamos para dónde vamos Por y qué eso. vamos a hacer. Entonces, Parte de ubicarse y sentarse en este país es también saber quién son mis representantes y para dónde van los impuestos que Antes de que esa, vamos ahí, dijiste en alguna parte al comienzo algo que no tenemos los latinos. Ya les dije que los latinos somos los que menos votamos, sí, pues, eso pero es que somos los estadísticamente. que menos representación tenemos. Nosotros somos casi más del 30% de la población de todo el país. 30% mínimo en todo el país. Y no tenemos, y eso lo voy a detener para los gráficos, la representación mínima en el Senado y en el Congreso, a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no votamos. Claro. No figuramos en No, ninguna no nos estadística, cuentan. no nos No cuentan. nos cuenta, y si no nos contamos, pues no entramos dentro de una Entonces, estadística. ¿Y para qué es contar las personas estadísticamente? Pues entonces, si hay 200 latinos, pues veamos a verle políticas a los latinos porque exacto, pueden tener entonces una no representación. participamos. Si no participamos, pues no aparecemos. Exacto. Por ejemplo, hay otro fenómeno de el que no se habla, pero que representa también actividades con el gobierno, que es el censo. El censo se volvió en el exorcista, pues. Eso cuando salió el censo, la gente, Dios mío, se escondía, decía, inventaron unas películas terribles que usted no podía decir porque lo iban a votar. Bueno, terrible. ¿Por qué es tan importante el censo y por qué lo estoy conectando con esta conversación?
cuando el país entero sabe cuánta gente hay y dónde vive esa gente y dónde está concentrada, la razón de tener el censo es para repartir la plata federal. Claro. Entonces, uno sabe que en el condado de Palm Beach hay 40,000 personas. Voy a decir, aquí somos más de 1 millón de personas. De tantas edades, eso es. Si sabemos que es 1 millón, pero mentiras que son 5 millones porque solo 1 millón contaron, entonces mandan plata para 1 millón, cuando éramos 5 millones. Pero, ¿por qué? Porque es la plata federal. ¿De dónde sale la plata federal? De los impuestos que pagamos. Federales. Entonces, federales, Pagamos porque pagamos federales y estatales. Pero entonces, si nosotros no entendemos esa dinámica, que eso no requiere ni dejar de trabajar, ni hacer un curso, sino entenderlo, ¿cómo vamos a lograr que mejore esa interacción entre la comunidad latina, independiente del partido que sea? Porque los partidos no pueden ser una razón para que funcione o no, no. Pero hay una, más complicado es que si tú no hablas de política en tu casa y si tienes hijos, pues los hijos tampoco nunca van a hablar de eso. Tampoco van a hablar de Entonces, política. Quedamos todos, o sea, queda como la información mocha. O sea, Porque no hay, entonces la gente siempre cree que hablar de política es hablar mal de este o de este, sí, o hablar bien, cuando eso no tiene nada que ver. no, Porque la política siempre va a funcionar independiente de que haya un buen funcionario, uno menos no, bueno, lo que pasa es que uno la que nos política es funcione o uno que no. cómo se legisla. No, Y hay que mire, legislar a favor de volvemos. ¿Qué nosotros. dijo Aristóteles acerca de la organización y la administración de la polis? Que es la polis, la ciudad donde vive la gente. Entonces, ¿por qué es importante traer un episodio para hablar de política? Porque hablar de política hoy en Estados Unidos, en Colombia, por ejemplo, estamos en elecciones, en Perú hay elecciones, acaban de pasar las elecciones en Chile. La gente debe empezar a tomar las elecciones y el proceso electoral seriamente. Entender que los responsables de la economía de los países son el Senado y la Cámara. Saber que si hay un señor o una persona, una mujer, quien sea una persona, se lanza al Senado, entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que dice. ¿Será que lo va a hacer? Pero Elegirlo. fuera de eso, después seguirle. Claro, exacto. Seguir lo que Elegirlo y después decirle, venga, usted dijo que iba a hacer esto. Exactamente, es que ese es un trabajo de comunidad. Claro, Entonces, de entender y de todas maneras, si tú eliges a alguien, pues después tienes que, él es un empleado público, tuyo, que tú está pagado con el dinero de lo que tú trabajas. Entonces, si tú no tienes, él es un empleado de la comunidad y si nadie le pide cuentas, pues ellos pasan de agache. Yo alguna vez, en todas las conversaciones que hemos tenido, eventos, todo eso, era cuando un candidato o una persona dice voy a correr, como se dice en inglés, en Spanglish, voy a correr por esta posición que es como voy a lanzar una campaña, es que ellos presentan una hoja de vida y uno es el entrevistador. Entonces uno le dice, a ver, tú vas a hacer esto, tú eres esto, tú naciste aquí, así chévere. Este análisis que es como cuando uno entrevista a una persona que de pronto quiere trabajar o me imagino en la universidad que te entrevistan para ver si te dan el cupo. Entonces uno entrevista a esa persona, acepta, confía en esa persona, le da el voto. Entonces después tienes que poner cuidado de que esa persona está haciendo lo que dijo que iba a hacer, o por lo menos empezó, porque las promesas de campaña pues son todas grandes, no, pero con que hagan un poquito, por lo menos están demostrando que van por el camino correcto. Que ahí es donde se pierde el interés de las personas, porque, vea, dijo que iba a hacer el puente, pero mentiras que no hizo el puente. Pero venga, hemos hecho una reunión, hemos ido todos y no hemos parado a decirle, oiga, venga, aquí el puente. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer esto. Cuando tú le preguntas a una persona que lleva más de 10 años viviendo acá, ven, cuéntame tú dónde vives. Yo vivo en Delray Beach. No, en West Palm Beach. En West Palm Beach. Y vives en Delray. O West Palm Beach, no mentiras, tú vives en Loxahatchee. Entonces, mi interés, nuestro, el mío, el tuyo, el mío, es que la gente entienda que lo primero que debe hacer es ubicarse. Cada ciudad pertenece a un distrito. Ese distrito tiene un alcalde, un comisionado local, tiene un senador en Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida, Tallahassee al norte, tiene un representante o dos, y al mismo tiempo tenemos senadores en Washington, tenemos representantes en Washington que hacen el trabajo en grande. Pero si no sabemos quién es nuestro senador, quién es nuestro representante, si tenemos un problema, si necesitamos algo en nuestra comunidad, ¿a dónde vamos a ir? Pero fuera de tener los que conocemos, los senadores, los representantes, la Cámara, presidentes, gobernadores, tenemos otra cosa. También elegimos jueces, pero también elegimos
la junta De la de la escuela, del escuela, distrito del escolar. distrito escolar, que también tenemos representación sobre eso. También se elige personas por lo menos en Palm Beach, en el puerto. En el puerto de Palm Beach. Hay mucha gente que En se el distrito elige, de agua. se elige popularmente. Claro. ¿Sabemos Entonces, eso? Nunca no. sabemos porque, Entonces, por ejemplo, la gente dice, hay que, no pavimentan las calles aquí no es muy común, pero pasa, que hay que pavimentar. Hay barrios que todavía tienen las carreteras sin pavimentar. ¿A quién voy? ¿A dónde voy? Ay, ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces, hay que entender hay que entender que el gobierno afecta, la actividad del gobierno afecta la vida de nosotros de todas las maneras. Si hay cambios en la política de educación, afecta a los que tenemos hijos, bueno, en el colegio, los que los tienen. Que cambien el pero también, seguro pero médico, si no tenemos hijos, pues otros tienen hijos en la también, escuela. claro. Entonces, este capítulo del que vamos a seguir hablando, porque yo me imagino que ya casi estoy perdida de tiempo. Sí, señor. Entonces, queríamos hacer como una introducción, hablar de política desde el punto de vista real, que es la interacción entre la comunidad, el gobierno local y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de que ese gobierno funcione desde el punto de vista que participamos. Bueno, ha sido una conversación increíble. Siempre que hablamos de política la cosa se pone... No, y eso que o sea, porque tenemos mucho de qué hablar. claro, pero de Tenemos todas mucho que maneras opinar. es Por solamente ahora, ubicarse. llegamos al final del tercer episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya creado expectativas y que veamos sus comentarios, que se suscriban, Tiempo Real con Claudia Mendoza, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier.